todos y a todas, yo soy Laurita Books y bienvenidos otro día más al canal. En el vídeo de hoy, como podéis estar viendo por el título de abajo, os traigo un vídeo muy especial porque se trata del vídeo para celebrar un poco mi cumpleaños. Realmente mi cumpleaños es mañana, 13 de octubre, pero bueno, como vosotros vais a estar viendo el vídeo el domingo, pues ya habrán pasado un par de días desde mi cumpleaños. Aún así quería hacer un vídeo especial aquí en el canal y hace un par de días vi en el perfil de una chica en Instagram que por su cumpleaños pues recopiló una serie de libros que eran como los libros de su vida, así que me pareció una idea genial para copiarla y poder hablaros de los 23 libros de mi vida, uno por cada año que cumplo. Me da una excusa perfecta para hablaros de esos libros que para mí siempre van a guardar un lugar muy especial en mi corazón. Son libros que creo que no os voy a dejar de recomendar nunca. Seguramente si lleváis ya algún tiempo en el canal, muchos de los libros no os sorprenda que estén aquí, pero bueno, quería hacer esta breve recomendación porque creo que así están todos recopilados en un vídeo y bueno, pues me hace muchísima ilusión. Así que no me enrollo mucho más y sin más dilación vamos con mi lista de los 23 libros de mi vida. Vale, tengo aquí la lista de libros y no sé muy bien cómo presentároslo porque bueno, hice la lista un poco apuntando los libros conforme se me iban viniendo a la cabeza y sentía que debían estar en esta lista, pero quiero llevar un orden un poco que no sea tan caótico. Creo que voy a empezar hablándoos de los libros de mi primera etapa lectora, o sea, estos libros que están aquí porque gracias a ellos, en cierto modo, yo estoy hoy aquí hablándoos de los libros, de mi pasión por la lectura. O sea, son los libros que me han metido en esto y un poquito me han hecho ser quien soy, porque al final la lectura también creo que perfila muchísimo lo que es nuestra personalidad y nuestra manera de ver la vida, y de verdad estos libros les guardo un cariño enorme y me hace mucha ilusión hablaros de ellos. El primer libro que os quiero presentar creo que no podía ser otro y se trata de la trilogía de Memorias de Idún de Laura Gallego, la cual fue mi primera escritora favorita. Yo cuando tenía 13 años más o menos me devoré todos los libros que tenía publicados esta autora hasta el momento, pero fueron Memorias de Idún con los que realmente empecé. Y no os imagináis cómo fue mi relación con estos libros, porque Memorias de Idún, el primero, nos lo mandó a leer mi profesora de lengua en primero de la ESO y de deberes era hacer un trabajo sobre la continuación de ese libro, o sea, escribir nosotros de cómo pensábamos que iba a seguir la historia. Y simplemente me cautivó esos libros. Me leí los 3 libros del tirón, además son tochos grandes y yo hacía muchísimo tiempo que no leía, no había cogido el hábito de leer pues fantasía. Estos fueron los libros que me introdujeron otra vez de nuevo en la lectura y también me hicieron amar la escritura, porque yo a partir de ese trabajo fue como escribí muchísimas historias cortas, muchísimas novelas que tengo por ahí sueltas que ahora pues las recuerdo con muchísima ternura, que fueron las primeras historias que pensé, y simplemente Memorias de Idún para mí marcó un antes y un después en mi etapa como lectora y escritora. Entonces estos libros tenían que ser los primeros que os decía porque es que literalmente marcaron mi vida. Luego, a lo mejor sin ser tan dramáticos, pero otros libros a los que les guardo muchísimo cariño y que también quería meter aquí, hubo este punto con estos libros en el que yo me aficioné muchísimo más a la novela romántica, le di una oportunidad y me enamoré completamente de ella, y además son libros que me he releído un porrón de veces, y se trata de la trilogía de El verano en que me enamoré de Jenny Han, que estas son las portadas nuevas, ¿vale? Pero yo lo leí con otras portadas mucho más feas que me acuerdo que lo escogí en la biblioteca por primera vez sin saber de qué iban, la verdad. Me leí el primero, me había gustado bastante, me animé con el segundo me gustó un montón, y el tercero yo chillé con el tercero. Y resulta que se volvió como una costumbre cada primer día de verano en el que nosotros acabábamos el cole. Yo esa misma tarde iba a la biblioteca y me cogía los 3 libros y los leía pues la primera semana de vacaciones. Me los leí 4 o 5 veces y me encantan. Son libros a los que les tengo tanto cariño por simplemente eso, son personajes como que me iban acompañando cada comienzo de verano y también marcaron como ese amor a la romántica juvenil. Me gustan muchísimo, y ahora con la serie simplemente volver a revivir todo, volver a encontrarme con estos personajes, me encantan. Y ahora los 2 siguientes que también creo que marcaron un poco, en este caso como fue una transición hasta el paso en el que ahora estoy, es decir, después de estos libros no hay vuelta atrás. Cazadores de sombras, en este caso la saga principal, que fue la que me leí yo en su momento. Ya sabéis que tengo la intención de leerme todos los libros de Cazadores de Sombras y me lo propuse el año pasado y no lo he cumplido y me siento fatal y no merecedora de poner estos libros aquí. Pero no sabéis lo que sentí yo con Cazadores de Sombras. Además me lo había recomendado una amiga y yo vi todos esos libros que había publicados y dije, eran muchísimos, y me acuerdo de animarme y leer uno tras otro tras otro. O sea, es que no podía parar de leer todos estos libros, me había enamorado de todo el mundo. Fue el primer, digamos, universo
fantástico, lleno de elementos súper guays que yo me había leído, y cuando terminé este, os juro que entré en un bloqueo lector que me duró como un año porque dije, en la vida voy a encontrar libros tan buenos como estos. O sea, para mí Cazadores de Sombras fue como un antes y un después en lo referente a la fantasía, y lo cierto es que le guardo un cariño enorme, enorme, que es lo que me ha pasado un poco con los siguientes libros que os voy a hablar, que es la trilogía de La Selección de Kiera Carr, que también me introdujo un poco en el mundo distópico, fantasía y tal, pero además de porque me gusta un montón y le guardo mucho cariño a lo que es la historia y tal, también le guardo muchísimo cariño porque yo estos libros me leí el primero cuando estaba aquí en España, pero luego pasé estudiando un año en Estados Unidos, y el segundo de La Selección, La Élite, estaba en la biblioteca de mi instituto. Entonces yo cogí prestados La Selección, Élite y el último de ellos, que era La Elegida, y me los cogí los tres y fueron los primeros libros que yo me leí allí. Llevaba como un mes y pico a lo mejor, y fueron los primeros libros que me empecé y me terminé en inglés. Además los devoré y me había encantado muchísimo la historia, y luego cuando volví de Estados Unidos me los volví a leer en español, así que le tengo mucho cariño por lo mucho que me acompañaron allí cuando estaba estudiando fuera y tal. Y es una historia que además me encanta, distópica, romance, bueno, yo creo que muchos también lo habréis leído y también os encanta, así que también tenía que ponerlo aquí. Vale, y de mis comienzos como lectora he dejado para el final unos libros que tendrían que estar como en el top 1 de los libros de mi vida. No sabéis el impacto que tuvo en mí esta saga. O sea, yo sé que voy a decir esto de todos los libros porque al final son los libros de mi vida por algo, pero lo que he sentido yo con esta saga son los libros que más veces me he releído en la vida, y como pretendo releérmelos más adelante, creo que nunca ningún libro, por muchas veces que lo relea, va a superar estos. Os estoy hablando de la saga de Bajo el cielo púrpura de Roma. Veis este libro porque es la primera edición, que se llamaba Mírame y dispara, luego se autopublicó en ediciones diferentes y ahora la autora los está reeditando y tengo muchas ganas de releerlos otra vez en su nueva versión. Esto me abrió un mundo a mí en el romance. Igual que os dije que el verano en el que me enamoré pues era más romance infantil, así muy cute, inocente, y me encantaba, pero esto me metió de lleno. Los libros de romance van a ser mi personalidad para toda la vida. Romance, mafia, el primer Enemies to Lovers ahí que yo leía, como que era muy consciente, tensión entre los personajes. Es que para mí son muy especiales, y siempre los voy a recomendar y tener conmigo. O sea, no hay libros que superen Bajo el cielo púrpura de Roma. En esta lista estaba claro que no podía faltar Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que sabéis que es uno de mis clásicos favoritos. Creo que mi favorito de todos es Jane Eyre, pero tenía que meter este aquí porque simplemente Jane Austen me encanta. La película, la adaptación, es una de mis películas favoritísimas y fue realmente la que me animó a leerme el libro, y yo iba con muchísimo miedo porque al final es una historia a la que le tenía muchísimo cariño, a los personajes y todo. Ya sabía qué pasaba en cada momento, entonces digo, no sé si me va a hacer como muy denso un libro de Jane Austen escrito hace muchísimo tiempo, en el siglo XIX, y no sé, yo pensé que no lo iba a disfrutar y que al mismo tiempo me iba a empañar el recuerdo que yo tenía de la peli, y fue totalmente lo contrario. Me maravilló, me encantó e hizo que le tenga más cariño incluso a la película. Entonces también es que tenía que ponerlo aquí porque nunca voy a superar Orgullo y Prejuicio y siempre va a ser uno de mis clásicos favoritos, y además al que más cariño le tengo porque fue el primero que leí. Vale, y ahora sí, vamos al lío. Creo que ya os están faltando estos libros y a mí también me muero por enseñároslo y hablaros de ellos, aunque yo creo que no es ninguna sorpresa que vayan a salir. Es que la saga de ACOTAR tenía que estar aquí sí o sí, no solo porque es ACOTAR, son unos libros de fantasía con romance que siempre van a ser de mis favoritos. Sarah J. Maas, a estas alturas creo que hay muy pocas autoras que puedan llegar a superar a esta y sus libros para que me llegue a gustar tanto. Que no os imagináis el vicio y todo lo que me llenan estos libros. Es que esa es la palabra, es que me llenan. Y en particular, si tuviera que deciros un motivo, además de la propia trama, por el que le tengo tanto cariño a estos libros, es porque estos libros fueron los que a mí me hicieron entrar en el mundo de Bookstagram y entrar en el mundo de YouTube. Conocí a mis amigas de Bookstagram, a muchísimas personas que ahora considero muy importantes. Conocí gracias a estos libros. Es como que estos libros me han dado
tanto. Para mí marcaron un antes y un después en el mundo de la lectura. Se abrieron como para mí muchísimos horizontes. Y mirad que me estoy tomando en serio lo de enseñaros los libros de mi vida, porque he sacado este pedazo ladrillo de la estantería, porque los siguientes libros obviamente es que no podían ser otros que la saga de Trono de Cristal de Sarah J. Maas. Vamos a ver, estos libros yo creo que hablan por sí solos, o sea, es la saga, no sé, más larga que yo me he leído en toda mi vida. Ya el último ya tiene 1000 páginas, o sea, y luego haced la cuenta. Creo que es de las mejores historias que he leído y voy a leer en la vida. O sea, pocas cosas y pocos libros y pocas tramas van a superar esta. O sea, es que me voló la cabeza conforme leía libro tras libro, y obviamente pues por eso se merecen estar aquí. Si tuviera que llevarme libros a una isla desierta, serían todos los libros de Sarah J. Maas. Que eso nos lleva a los que faltan de la misma autora. Obviamente no podían faltar en la saga de Crescent City, mis libros favoritos de la historia. O sea, os lo he dicho un mogollón de veces, he sido súper pesada con estos libros. Son, no sé, la mejor historia que he leído en mi vida. Simplemente me parece como la culminación del arte de Sarah J. Maas. O sea, ha volcado todo su talento en estos libros. Para mí es que lo tiene todo, un mundo que es de los más complejos que he leído, unos personajes que son brutales, y aún no he superado el final de este libro. O sea, es que ¿cómo os quedáis? ¿Que han pasado 4 meses? Pues yo sigo dándole vueltas a esto. Y han hecho que al final me quiera volver a leer todos los libros de esta autora desde el principio. Ya sabéis que son mis favoritos, así que obviamente tenían que estar aquí. Vale, y aunque os parezca que no, yo estoy intentando seguir aquí un orden, y seguimos un poco con los libros de fantasía, que creo que nos va a sorprender los siguientes libros, porque es que literalmente es otra saga que no voy a superar en la vida, y es la saga de From Blood and Ash de la Jenny. Es que no puedo ni con estos libros. Os enseño la saga principal, que deciros, es una de mis sagas favoritas, y al final creo que el hecho de ser tan larga, tener tantos elementos y poder vivir tanto con los personajes, ya hace que vaya a tener un lugar en tu corazón sí o sí, siempre la vayas a recordar con tanto cariño. También creo que pocos libros van a superar realmente todo el fangirleo que yo tengo con esta saga. Vale, y luego estos son casi los últimos libros que os tengo que enseñar de fantasía, ciencia ficción. Yo creo que diciéndoos esto ya sabéis cuáles van a ser. Y estos libros realmente cuando hice la lista los anoté enseguida, y luego no sabía si quitarlos o poner otro en su lugar. Pues que realmente yo quería que estos libros estuvieran aquí. También he sido muy pesada con ellos. Se trata de la trilogía de Illuminate Files, escrita por Amy Kaufman y Jay Kristoff. O sea, es que tenéis hasta un vídeo hablando solo de esta saga. O sea, es que mi nivel de obsesión no baja. De hecho, me encantaría releerlos algún día. Simplemente quería meterlos aquí porque siempre van a tener un lugar muy especial en mi corazón por el formato. Hay elementos que creo que no voy a encontrarme nunca más en ningún otro libro, entonces los hace tan especiales y tan únicos que es que no voy a leer ningún libro igual, aunque trate de la misma temática, del mismo género. También fue muy gracioso cómo los llegué a conocer, no los había visto en mi vida, y yo un día iba por ahí callejando librerías y fui a Reread y vi así este lomo y dije, ostras, qué bonito el lomo, tal. Lo miré por dentro y dije, ostras, pero esto es un libro. Yo pensé que era pues alguna guía especial de alguna serie o de algo coleccionista. Entré en Goodreads, confirmé que era un libro, no miré mucho más. O sea, os juro que me encantó tanto el libro que dije, por 2,50, como si lo tengo de decoración este libro. O sea, es que es súper bonito. Y decidí darle una oportunidad y mi mente voló. Y dije, necesito los siguientes. No me digáis que no son de los libros más chulos que habéis visto en vuestra vida, y que además a mí me encantaron. Vale, y ahora ha llegado el momento de los libros de romántica, que también guardan un espacio muy especial en mi corazón. He leído, creo, más libros de romance que de cualquier otro género. Todos los libros de los que os voy a hablar tienen un motivo detrás, ya sea por cómo me han tocado los personajes, su relación. También son de mis favoritos y de mis autoras favoritas. El primero no podía ser otro, Nosotros en la luna, de Alice Kellen, uno de mis libros favoritos de la autora, y también fue especialmente por la forma en la que conecté con Ginger. Es de estos libros que lees en el momento adecuado y te topas con el personaje adecuado. Me vi muy reflejada con Ginger en un montón de aspectos de mi vida, y simplemente de alguna forma me curó y me gustó muchísimo la relación entre los personajes y todo. Alice Kellen escribe súper bonito y es otro de esos libros que siempre van a ser muy especiales para mí. Me pasa lo mismo con Te espero en el fin del mundo, de Andrea Longarella, una de mis primeras lecturas del año, y qué manera de empezar el año, porque es que de verdad todo lo que me hizo sentir este libro no es comparable. Es la forma en la que está escrito, es la forma en la que tenemos a dos personajes tan distintos, y la forma en la que yo en este caso me veía muy reflejada en uno
pero no podía evitar empatizar muchísimo con la otra persona, y creo que fue ese contraste lo que me hizo amar tanto esta historia, todo el sentimiento que la autora vuelca en estos personajes. Simplemente lo leí de principio a fin con el corazón encogido, de verdad, es una de las historias más especiales que he leído nunca. Y ahora es el turno de mi escritora favorita, que estaba claro que tenía que enseñaros libros suyos. El primero, mi favorito, de la autora de Alessandra Roma, Hasta que el viento te devuelva la sonrisa. No fue el primero que leí de ella, pero fue el libro que me hizo darme cuenta que esta autora iba a convertirse en mi autora favorita. Es una historia preciosa que trata temas súper importantes, una historia de superación, una historia romántica súper bonita, y que conforme llegas al final yo no podía parar de llorar. Es una obra maestra, de verdad, tenéis que leerlo, es precioso. Y luego también de Alessandra Roma tengo que coger estos libros de aquí. Diréis a lo mejor que es porque tengo la historia tan reciente, porque además fueron de mis últimas lecturas de este año, pero creo que voy a tardar mucho tiempo en superar estos libros, y en este mismo momento que estoy grabando esto tenían que estar aquí. Y se trata de la biología Fugaces pero eternos, La noche que paramos el mundo y El día que encendimos las estrellas. Este es mi favorito. También trata temas muy importantes en el contexto pues más informal, más cañero. Tenemos una banda de rock, personajes que también son muy distintos, están muy perdidos. Simplemente es que Alessandra Roma hace magia con las palabras. Entonces hubo frases que os juro que a día de hoy las pienso y se me pone la piel de gallina, o sea que me hicieron reflexionar muchísimo y replantearme muchas cosas, y por esa razón creo que tenían que estar aquí. Los siguientes libros también son de romance, pero a lo mejor algo más informal, que pertenecen al género de la rom-com, que ya sabéis que yo es uno que adoro, simplemente porque combina lo que es el romance, que a mí tanto me gusta, pero también me encanta que lo hagan desde el enfoque de lo positivo, de que siempre te suelten una sonrisa. Y bueno, pues el primero es The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Me encanta, simplemente porque además de que la historia es súper guay y tiene algunos de mis clichés favoritos, trata el mundo de la ciencia, que al final, bueno, yo estudié farmacia e hice el TFG experimental, y os juro que mientras leía este libro e iba al laboratorio todos los días, un poco mi personalidad fue de Oli durante una semana. Me encantó la forma que tenía de ver la vida, me reí muchísimo con ella, y me gustó un montón que se viera reflejado este mundo científico, porque al final pues no muchas historias reflejan eso, y yo al estudiar farmacia y todo es que me sentí súper identificada, y no sé, le voy a guardar muchísimo cariño siempre, precisamente por eso, por el tema que trata, y también porque de historias románticas es de mis favoritas. Y luego los otros dos libros es de una de mis autoras favoritísimas también. Fue mi descubrimiento del año pasado y este año no hice más que reiterarme, y la autora es Emily Henry. Así que en primer lugar quiero hablaros de Beach Read, o La novela del verano, que es una de mis historias románticas favoritísimas. Creo que de todas las que os he enseñado está en el top. Y no sé, simplemente fue por la forma en la que conecté con la protagonista, me sentí muy identificada con ella, y la historia entre estos dos me encantó. Me pareció súper guay, de principio a fin me tuvo súper enganchada, y no sé, es de estas historias siempre voy a recordar. O sea, si me van a decir, Laura, ¿cuáles son tus libros románticos favoritos?, este, si no aparece en primer lugar, aparecería en el top 3, o sea, me encanta. Y el libro con el que yo descubrí a Emily Henry es People We Meet on Vacation, pero no es solo por esto por lo que lo quería meter aquí, sino porque este libro fue como leer un momento de mi vida que yo estaba pasando. O sea, este libro, los personajes, su situación, fue como verme reflejada en la protagonista, en todo lo que sentía. Es que siento que yo soy un reflejo de Poppy, y todo lo que le pasa y todo lo que piensa y cómo se come la cabeza. Entonces fue leer este libro y verme tan representada que no pude evitar sentirlo muchísimo. Entonces todo para mí se acentuaba, y hay muy pocos libros que hayan reflejado tan bien una situación y cómo yo me he sentido hacia ella, que de verdad, o sea, es brutal el cariño que le voy a tener a este libro siempre. Tenía que estar aquí. Bueno, no sé si os estáis preguntando o no qué autora falta aquí, que para mí es imprescindible al pensar de mis libros favoritísimos de la vida. Estaba claro que Taylor Jenkins Reid tenía que aparecer aquí, ya sabéis que es una de mis autoras favoritísimas. Y los libros, bueno, en primer lugar, Los siete maridos de Evelyn Hugo. Creo que no necesita presentación y no necesito explicaros porque este libro está aquí. Si lo habéis leído sabréis no solo todo lo que representa este libro, la figura de Evelyn me parece maravillosa, uno de los mejores personajes que he leído, la historia la sostiene ella sola, y todo lo adictivo que es y todo lo que descubres con Evelyn, simplemente brutal. Y gana puntos porque al final yo fue la historia que me conquistó y me hizo querer seguir leyendo a Taylor Jenkins Reid y no parar. Pero al contrario que mucha
gente, Los siete maridos no es mi libro favorito de Taylor Jenkins Reid, sino que es Todos quieren a Daisy Jones. Me maravilló por lo diferente que fue a lo que yo había imaginado. O sea, me esperaba, no recuerdo que me esperaba, pero no era esto. O sea, ya para empezar, leer las primeras páginas y ver que era un formato tipo entrevista, como si fuera un guión, y poder imaginártelo. Es que hay una característica de los libros de Taylor Jenkins Reid que te lo puedes imaginar como si fuera una película. No sé si lo habéis leído y os pasa, pero cada escena que crea, cómo la narra, dices tú, es que parece que estoy viendo un largometraje. Me imaginaba como cada escena a dedo, los personajes hablando como en voz en off, y fue como toda la puesta en escena, que es maravillosa. Además crea una realidad que yo busqué en qué banda estaba inspirada Daisy Jones. No me creía que esto era ficticio. Y luego pues toda la banda sonora y todo, no sabéis las ganas que tengo de verlo por fin adaptado. Y obviamente los dos tenían que estar aquí. Llegando ya al final, otro de los libros que no podía faltar y que sabéis de sobra porque cada vez que os lo enseño no hago más que repetiros que es de mis libros favoritos. Se trata de La vida invisible de Addie LaRue de Victoria Schwab. Es un libro muy especial para mí. El personaje de Addie es uno de mis personajes favoritísimos, tanto por la historia en sí y por todo lo que vive Addie, ese sentimiento de soledad que refleja toda la novela. Es muy nostálgica, pero al mismo tiempo representa un mensaje de esperanza, que ese contraste a mí simplemente me cautivó y me encantó durante toda la historia. Hay otros elementos muy guays, de hecho siempre recuerdo este libro por el final. O sea, es una historia muy pausada, muy de personajes, pero este final es uno de los mejores que yo he leído en la vida. Guardará siempre un lugar muy especial en mi corazón y nunca me cansaré de recomendaros. Bueno, y para cerrar el vídeo, no quería cerrar la lista de los 23 libros de mi vida con otros libros que no fueran estos y con otra autora que no fuera esta. A lo mejor ya sabéis el libro que falta, porque también os lo menciono muchísimo y os menciono lo mucho que me gusta y lo muchísimo que pienso que este libro tendría que leerlo todo el mundo. Entonces, en el puesto número 22 y finalizando ya la lista, se encuentra Eaton's With Us de Colleen Hoover. Pocos libros en la vida van a ser tan especiales como este y me van a marcar tanto por el tema que trata, por la protagonista. Hay muchísimas cosas que engloban este libro, también por la forma de escribir de la autora, una forma de narrar, la verdad, bastante sencilla, pero toma estas reflexiones y las refleja tan bien que no puedes evitar que el corazón se te estruje. Tiene un mensaje de esperanza muy bonito, también es muy visceral y simplemente os lo resumo en lo que os decía al principio, que creo que es un libro que representa tantas cosas que todo el mundo tendría que leer este libro por lo menos una vez en la vida. Y luego el último libro que quiero meteros aquí, es un poco arriesgado meterlo aquí porque está siendo mi lectura actual. Diréis vosotros, Laura, ¿cómo un libro de tu vida va a ser tu lectura actual si ni siquiera lo has terminado? Pueden pasar muchísimas cosas. Se trata de Reminders of Him. Llevo 100 páginas, ¿vale? Y ya no estoy bien. O sea, ahora mismo no dejo de pensar en esta historia, no dejo de pensar en estos personajes. Trata temas muy diferentes a lo que yo he leído nunca y creo que por eso estoy como conectando tanto con la historia. No sé qué va a pasar y al mismo tiempo tengo una forma de conectar con los dos personajes muy distinta, y es que es una situación tan complicada que no sé cómo Colleen Hoover puede hacer que yo me sienta así al respecto, pero es que está siendo tan especial que a 100 páginas que llevo siento que ya va a ser uno de esos libros que voy a recordar siempre y va a ser de mis favoritos, y entonces quiero meterlo aquí como un statement, como una señal de confianza hacia este libro, y me reitero en que Colleen Hoover es una genia. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. No me quiero enrollar demasiado con la despedida porque siento que este vídeo ya se ha hecho muy largo de por sí, pero de verdad me ha encantado hablaros de los libros que yo considero que para mí siempre van a marcar de una u otra manera mi vida y que por eso pues son muy especiales, y me alegro un montón de haber sacado esta idea para celebrar un poco mi cumpleaños en el canal y hacerlo un poco más personal. Así que espero que a vosotros también os haya gustado mucho y os lo hayáis pasado bien. Como siempre os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, donde intento estar activa todos los días y daros un poco el follón. Así que sin mucho más, muchísimas gracias otra vez por ver el vídeo y nos vemos el domingo que viene en el próximo.